viviendo. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana la manera en la que se va empezando a calentar también toda una fotografía en este gráfico de S&P Global Rating, en el que los datos de S&P muestran que los impagos de deuda de las empresas estadounidenses este año aumentan un 176% en los primeros 8 meses de 2023. Aumentan un 176% los impagos de deuda de empresas estadounidenses. Cuidado con esa inversión en renta fija corporativa, porque hay un sobrecalentamiento enorme en la base. Los impagos alcanzan en agosto su recuento anual, su nivel más alto desde 2000, ¿a qué saben cuándo? 9, justo en la crisis bancaria y financiera. Fíjense que 2008, momento en el que estalla la crisis, es una broma, coge tan poquito tiempo que ni tan siquiera llega a tener una parte mínima de lo que ya se está viviendo en Estados Unidos, que es un movimiento donde los tipos de interés están ahogando cada vez más a estas empresas que las llevan al incumplimiento, ya sea por bancarrota, en esta barra la parte roja, ya sea confidencial por la compañía una serie de impagos, ya sea por tipo de cambio, ya sea por tipos de interés, ya sea regulatorios, la suma nos está dando una subida del 176%. Pero hoy, cuando se reúnan los miembros de la Reserva Federal, mañana, veremos en esa rueda de prensa una fotografía centrada en lo que sucede en la inflación, una fotografía fija, muy marcada, muy puesto el foco en la inflación, no en el deterioro económico ya evidente por el tightening, el golpe tan fuerte que le está dando al conjunto de la economía. El dolor del movimiento de tipos de interés está cada vez más presente. Y esta fotografía nos lleva a una pregunta clave que la Fed debe contestar mañana en ese gráfico de dot plot y previsiones que va a actualizar. ¿Puede realmente evitar una recesión en un comportamiento económico? Ya no los Leading Economic Indicator, ya no los PMI, ahora ya la economía de fondo, la economía de a pie, la economía del ciudadano, la economía de la empresa, la economía de la pyme, la economía más cercana al terreno, marcándonos que esto se está deteriorando a una manera aceleradísima, de una manera aceleradísima. Y solo hay un camino para intentar cambiar la fotografía. Miren esta noticia del Confidencial. Adentrarse directamente en el mundo orwelliano y cambiar toda la realidad. Y cambiarla en una ley de memoria histórica, económica, que por ejemplo en España el gobierno ya está poniendo en marcha. Un año después ya entendemos por qué el gobierno español quería cambiar a la persona que está al frente del Instituto Nacional de Estadística. Y es que si no te permite hacer los cambios que tú quieres hacer, mejor cámbialo, para que sea tu correa de transmisión. Lo que ayer vivimos a las 11 de la mañana, que luego anunció la ministra Nadia Calviño en la tele del gobierno, bueno, en la privada tele del gobierno, en la sexta, alrededor de cómo se movía la economía española, es quizá económicamente el momento de mayor vergüenza estadística de nuestro país. Pero no entremos en cuánto ha crecido el PIB, en no sé qué, que también entraremos, pero no entremos ahí. Entremos en lo que cuenta el Confidencial, que relata perfectamente cómo el gobierno quiere cambiar el relato, aunque no sea verdad. El Instituto Nacional de Estadística, que ayer hizo ese enjuague económico para poder decirle al ciudadano de a pie, te estás equivocando, todo mejora porque nosotros somos unos hachas de la economía. No sois unos hachas de la economía, sois unos hachas de la estadística. Y si no, respóndase a usted mismo. El Instituto Nacional de Estadística cambia el relato de la recuperación. Los salarios crecieron más que los beneficios. ¿Perdón? A ver. ¿Qué broma es esta? Pero qué vergüenza es esta. Es decir, es evidente que el movimiento inflacionario ha tirado los salarios al suelo. Es evidente que en efecto comparación usted va a hacer la compra y cada vez compra menos o cada vez tiene que ir menos veces a hacer la compra porque es imposible. Compra de la alimentación. Es evidente que usted va a la gasolinera esta mañana, en Madrid por ejemplo, y 1,9 gasolina.
Pero para el gobierno, que vive en 1984, y no precisamente en el año, sino en la novela de Orwell, los salarios crecieron más que los beneficios, la masa salarial ha crecido un 11% desde 2019, casi el doble que los beneficios de capital. Su peso en el PIB asciende al 48%, uno de los datos más altos de la serie histórica sin crisis. Aquí tiene dos reflexiones. No es tan malo el empresario. Se está comiendo la crisis enterita. No se lo cree nadie, pero nadie. Ayer el mensaje de Nadia Calviño era: hemos cambiado los datos para favorecer a las familias. ¿Pero en qué favoreces a la familia? Es decir, si a ti te dicen que ganan más que antes del coronavirus en términos comparativos con la inflación, ¿a ti qué más te da que te digan que ganan más? Si es mentira. Si no es verdad. Si el mismo salario compra un 24 o un 25% menos de lo que se compraba antes de la pandemia. ¿Pero qué broma es esta? Y sobre todo, ¿pero dónde se defiende estadísticamente que España ha tenido un movimiento salarial de subida suficiente como para compensar la inflación? Y mejor que los beneficios del capital. ¿Vale? Perfecto. Entonces, ¿para qué le pones un impuesto a la banca y a las eléctricas? Pero no has dicho que eran malos, malísimos, y que toda la fotografía de chivo expiatorio se centraba en las compañías, y en los beneficios empresariales, y en los beneficios del capital. Y ahora nos cambias toda la fotografía. Es interesante que fuera de España entiendan también lo que ha sucedido en España, porque va a llegar a todos esos países. España ha corregido su Producto Interior Bruto más de un 1% simplemente para cambiar un relato que era incómodo para el propio gobierno. Que no se había recuperado el PIB anterior a la pandemia. Eso no le gustaba ni a Nadia Calviño, ni al presidente Sánchez, ni incluso a Yolanda Díaz. Y solo había una manera de cambiarlo. Pues cámbialo. Entre ellos debían decirse: ¿no lo cambias? Di que sí, coge las estadísticas y cámbialo. ¿Qué más da lo que opine un inversor internacional? Si vienen de Arabia Saudí, ¿qué más da? Es una vergüenza lo sucedido ayer. 5 claves del día. FED, punto fundamental en la jornada hoy y mañana, porque se va a intentar ver hasta qué punto ese forecast de la Reserva Federal nos apunta, nos empuja, señala que hay un movimiento claro alrededor de por dónde puede estar moviéndose, de por dónde puede ir el movimiento de tipos. ¿Qué es lo que dicen los analistas? 5,5 será el pico, pero se mantendrá 6 meses. Ya verán cómo Powell mañana solo tiene un objetivo: contestar a esto, diciendo que no, que si es necesario hasta el 6. Cuidado, porque mañana Powell tiene que hacer el dot plot y en esa visión a largo plazo lo puede elevar más. Ojo, porque mañana Powell tiene que mandarnos previsiones y nos va a contar, ya se lo avanzamos, que no hay recesión. Que no hay recesión y que sobra con mantener los tipos más altos. Esta mañana, miembros del Banco Central Europeo insisten en este mensaje de los analistas: se mantendrán por encima del 4 mucho más tiempo. Y con eso se podrá hacer lo que en inglés se llama timing de la inflación, ¿no? El tame de la inflación. Contener la inflación hacia abajo simplemente por una tasa neutra de tipos que permite bajarlo. Mañana va a intentar, de todas las maneras, Powell decirle al mercado que no, que si es necesario, al 6%. Y el mercado insiste en el 5,5. El mercado se está equivocando. Decía que iba a ser en el 5, en el 4,75. Va por el 5,5. Y es como el niño en la loncha de salchichón. Dame otra. Dame otra. No, si yo no te voy a dar más. Bueno, venga, otra más. Otra más. Están jugando a eso. Elon Musk, ayer, en un movimiento extraño de Elon Musk, alrededor de esa fotografía de lo que está sucediendo en Lampedusa, apuntaba de que la Fundación Soros quiere acabar con Occidente empujándola o señalando la crisis en Lampedusa. Miren lo que decía Elon Musk en este tuit. Dice: la organización de Soros Organization, la fundación, parece que quiere nada más que la destrucción de la civilización occidental en un ataque a la línea de flotación del globalismo que llega de la parte de Elon Musk, del que no sabemos ya en qué lado está de la partida. Volviendo a claves, no solo eso, sino que ayer Elon Musk
tuvo un movimiento importante alrededor de esto, de Tesla y Arabia Saudí, en el que salió a decir también en un tuit que para nada estaba esa fotografía. Se llenó de memes todas las redes. Wall Street Journal publicaba esto, Tesla y Arabia Saudí, en las primeras conversaciones para crear una fábrica de vehículos eléctricos, que sería clave para que en 2030 Tesla pudiera vender 20 millones de vehículos al año. Vamos, hicieron un meme muy gestionado en redes sociales, ¿no?, por Twitter y sobre todo por Elon Musk, alrededor de cómo era el símbolo de la papelera, ¿no?, de nuestro ordenador desde los 70, desde los 80, se iba cambiando, así es, aquí fue tal, y en la última ponía Wall Street Journal. De tal manera que se intentó desacreditar esa información de Wall Street Journal en exclusiva en la jornada de ayer, alrededor de que Tesla y Arabia Saudí estén profundizando en unas conversaciones que llevarían a crear la mayor fábrica de vehículos eléctricos, poniendo además a Arabia Saudí gran parte de los componentes tecnológicos para esa gran fábrica. El otro punto geopolítico del día se está calentando a estas horas. Está alrededor de cómo India rechaza las acusaciones lanzadas desde Canadá. Justin Trudeau, el jefe de los globalistas, o el subalterno de los jefes de los globalistas, es decir, uno de los potentes del globalismo, de matar a un líder Sikh en territorio canadiense. India y Canadá han empezado a decir que determinado personal diplomático tiene 5 días y que se pire. ¿De dónde sale todo esto? Inteligencia de Canadá. La inteligencia, el Departamento de Inteligencia de Canadá dice que la muerte de uno de los principales líderes Sikh en Canadá viene provocado por India, que ha ido a por él en territorio canadiense. India rechaza toda esa fotografía, pero tenemos un sobrecalentamiento importante de bloques. Si Estados Unidos toma posición al lado de Canadá, que es lo más evidente por ser Justin Trudeau, cuidado porque la separación de India hacia el bloque de Rusia y de China está muy cerca, pero ahí ya no estaría cerca, sería un hecho consumado. Si Estados Unidos quiere atraerse a India, tiene que intentar marcharse alrededor de India. Pero entonces tiene un problema con Justin Trudeau, que no es uno cualquiera, como les digo. Es uno de los capos globalistas. Por lo que la fotografía geopolítica ahora mismo no es que esté empeorando, es que está elevándose a un nivel tremendo. Y volviendo al INE, que vamos a hablar ya con Daniel Lacalle enseguida, la clave fundamental de lo que vimos y que le vamos a preguntar a Daniel está alrededor de cómo el INE revisó ese PIB, ya han visto lo que sucede con los salarios, una broma espectacular, y eleva además el crecimiento de 2021 y 2022 al 6,4 y al 5,8. Aquí a alguien tuvieron que pararle, quería poner un 10 y un 15% o algo de crecimiento. Bueno, hicieron lo justo para poder decir que en 2022 se recuperó el PIB prepandemia, que es algo que ha pesado sobre este gobierno durante el último año y medio. Oiga, pues si la realidad no te permite decir que tú ya has recuperado, cambia los datos para que la realidad sea distinta. Y eso es exactamente lo que hizo el gobierno. Previo paso de haber cambiado al director del Instituto Nacional de Estadística, previo paso de cambiar todos los números y luego la excusa es, bueno, lo han hecho también en otros sitios, 1,3 en tal sitio, en el otro han hecho un 0,4. Si todos cambiamos el Producto Interior Bruto, estamos entrando en un escenario donde tanto en Estados Unidos con los datos del empleo como en España con los datos del PIB se pierde la confianza. Se pierde la confianza porque no sirve de nada que te digan el dato porque sabes que te están tomando el pelo. Esto que decíamos antes, hace un año y medio, de que no se podía fiar nadie de los datos de China, ahora ya no es verdad. No se puede fiar nadie ya ni de los datos de China ni de los datos de nadie. Porque se ha metido en el cuerpo del sistema, bien implicado, bien imbricado, muy dentro del sistema, que los datos ahora mismo, un poquito de revisión para arriba, un poquito de revisión para abajo, con una única excusa. No teníamos todos los datos para dar el dato. Entonces, ¿para qué diste el dato? ¿Pero para qué trabajáis? No, es que los datos no han llegado más tarde. ¿Pero qué servicio de estadística recibe los datos más tarde que cuando da el dato? Y por eso estarán viendo primera revisión, segunda revisión, revisión final. Y la revisión final, casualmente, ya se va adaptando a lo que cada gobierno quiere. Cuidado con la falta de transparencia y la tomadura de pelo que está sucediendo alrededor de toda esta cantidad de datos que recibimos y que es una broma. Dice, los nuevos datos han beneficiado especialmente
a las familias. Dice, ¿en qué? Si las familias viven igual, da igual tus datos. Los nuevos datos no cambian la realidad de ir a poner gasolina, la realidad de ir a comprar al supermercado, la realidad en la que los políticos no viven. Esa realidad que ellos no viven y que nos ven desde arriba, ¿no? Como ese gran hermano, mira, les hemos beneficiado. El PIB ahora sí que está por encima de lo que había prepandemia. Mira qué felices están. Pero si la gente tiene las mismas penurias, pero si la gente seguimos teniendo los mismos problemas, pero si las empresas tenemos los mismos problemas, pero si los ciudadanos de a pie tenemos los mismos problemas, tú puedes jugar a gran hermano, pero no te va a servir, porque la realidad del ciudadano de a pie es distinta. ¿Qué es lo que se deteriora en todo esto? La demanda interna. A pesar de un cambio al alza del crecimiento, lo que se percibe es que la demanda interna está peor todavía. ¿Y dónde está entonces el crecimiento? Donde ustedes ya saben, en el gasto público. En el gasto público. En la contratación pública. De tal manera que lo que estamos viviendo es una fotografía que nos la pintan primero para que no veamos lo que de verdad está debajo y ya te la enseñan. Ah, vale. Bueno, es que vamos muy bien, porque tú a alguien le dices que España ha crecido un 6,4 y un 5,8 y dices, pero si tú vas más que China. España crece más que China. ¿Cómo puede ser que no seamos ya la principal economía del mundo? Es irónico. Pero es que esto está llegando al absurdo. Al absurdo de querer toquetear tanto los datos que al final no se los cree nadie. Y tú sigue y sigue cambiándolos, para que cuando venga un inversor diga, no me creo nada, salvo los de Arabia Saudí. Esto les da lo mismo todo. Y un par de fragatas. Vamos a hablar con Daniel Lacalle para ver la fotografía de lo que hemos visto.